¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a revisar noticias en esta edición especial. Vamos a comenzar de inmediato con lo que acontece en cuanto al presupuesto año 2020, porque hay importantes novedades. Usted lo vio en nuestra transmisión de la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, que sesionó hasta altas horas de la madrugada. Bueno, finalmente hay luz verde para el erario nacional y ponga atención para lo que se viene en el futuro. Ya está en condiciones de que se pueda debatir en la sala de la Cámara de Diputados y luego en la sala del Senado. Quedó así este proyecto el más importante del Congreso Nacional. Luego de un intenso debate en esta comisión especial mixta, despachó en su totalidad las partidas del Tesoro Público, el articulado de esta iniciativa en una extensa jornada. También en el marco de aquello hubo un importante acuerdo entre el gobierno y la Comisión de Hacienda y la Comisión Especial Mixta, por supuesto, que analizó importantes materias. El acuerdo contempla un aumento en el 20% de las pensiones básicas solidarias, la reducción similar porcentaje en el transporte para los adultos mayores, recursos para la atención de salud de las personas que resultaron con daños oculares tras las últimas manifestaciones. Un acuerdo muy importante y que hizo también que avanzara este presupuesto. Una de las partidas más complejas del debate fue la del Ministerio del Interior, por todo lo que está pasando en las manifestaciones que llevan ya casi a cumplirse un mes. Pasemos a revisar reacciones de lo que fue el debate del presupuesto. Estamos conformes porque tuvimos primero la capacidad de ponernos de acuerdo en un tema que era difícil. Este es un presupuesto que respecto al presupuesto que envió el gobierno a fines de septiembre y este es un presupuesto distinto. Es un presupuesto que aumenta, que es inusitado. Generalmente los presupuestos no aumentan y uno aquí lo que discute es cuánto muevo recursos de un ministerio a otro. Acá hay un esfuerzo, hay recursos frescos. Segundo, hay un esfuerzo muy importante para nosotros en lo que dice relación con la agenda social. Y desde ese punto de vista, los compromisos que se están asumiendo acá respecto a una tarifa rebajada a los adultos mayores y enfrentar la morosidad de los alumnos del crédito con aval del Estado nos parece señales muy importantes. Quiero decir, para nosotros es muy importante en este presupuesto que se fortalece la inversión pública, que hay un aumento de la inversión pública. No voy a enumerar el conjunto de aspectos, pero porque nos parece que la economía requiere un incentivo reactivador. Valoramos el esfuerzo del ministro de Hacienda, que ha hecho un gran intento de aunar posiciones, director de presupuesto, y creo que es una buena señal para Chile. Faltan acuerdos. Quiero destacar el hecho de que los adultos mayores vulnerables tengan un descuento del 20% en sus tarifas. Es bien importante, sobre todo, que llegue a todo Chile, no a alguna región como era anteriormente. Una gran señal para el país que ha vivido días de división, de incertidumbre. Creo que esto marca la ruta correcta y esperamos que en adelante podamos contar con el apoyo y el compromiso de todos en otros de los muchos acuerdos que vamos a tener que generar en este país en adelante que tanto lo necesita. Y durante esta jornada día miércoles sesionó la Comisión de Derechos Humanos. Continúa analizando las últimas manifestaciones, el actuar de Carabineros, la Policía de Investigaciones, y estuvo presente la defensora de la niñez, que estamos viendo ya imágenes, estuvo presente en instancia legislativa, continuó con una ronda de audiencias en el marco de estas manifestaciones que se están produciendo en nuestro país. Estuvo presente entonces la defensora de la niñez como parte de los asistentes. Ella incluso asistió a Quito, Ecuador, para exponer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la crisis social y cómo afecta también a los niños y niñas y adolescentes de nuestro país. Se refirió precisamente a esta situación, reiteró las graves vulneraciones a los derechos humanos de la cual han sido víctimas los niños y niñas y adolescentes, enfatizando que hay pruebas de aquello. Puntualizó que el Ministerio Público actualmente tiene 1.089 víctimas de delitos por diversa índole. 161 corresponde a niños en nuestro país y se sumó a las peticiones de otras organizaciones de prohibir el uso de balines, perdigones en el contexto de estas manifestaciones. También estuvieron presentes representantes de la Cruz Roja, quienes se refirieron a la labor importantísima que realizan y señalaron que desde el año 2013 cuentan con un equipo especializado de voluntarios para atender a heridos. Hasta la fecha han atendido a 2.430 lesionados graves, sin contar también con incidentes leves o algún tipo de heridos. Importante Comisión de Derechos Humanos entonces que sesionó durante esta jornada. También pasamos a revisar reacciones. En términos de la infracción a los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño, que no olvidemos que es vinculante para nuestro país desde el año 90, tenemos por supuesto la infracción al principio del interés superior, a la no discriminación e igualdad, al desarrollo integral y armonioso y al derecho a ser oído.
Y es lo que a nosotros nos lleva a sostener que efectivamente existen antecedentes calificados de que en Chile se han violado de manera grave y con actos sistemáticos y generalizados los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Hemos tenido un total en el área metropolitana, de los datos duros que yo tengo aquí, de atenciones, de 1.128 lesionados. Una cantidad importante, cerca del 60%, han sido lesionados por balines y el resto han sido contusiones de otro tipo. Han habido cerca de 200 casos de mutilaciones graves a uno de los sentidos de muchos seres humanos de nuestro país. ¿Qué es lo que creemos? ¿Por qué nos conformamos? Porque el Estado no ha sido garante de la integridad de cada una de estas personas. Durante esta jornada también tuvimos sala de sesiones, importantes temas que debatieron nuestros legisladores. Le vamos a preguntar todos los detalles a nuestro periodista Cristian Reyes, que ya me acompaña en estudio. Cristian, ¿cómo está? ¿Cómo te va, Betsabe? Saludar a todos quienes nos ven y tuvimos, claro, dos citaciones el día de hoy y, claro, se ha hablado mucho de que el Congreso no trabajó, comillas, el día martes, pero en rigor estuvieron hasta las 6 de la mañana acá. Exacto, partimos este noticiero hablando precisamente del presupuesto para actualizar un poco a la gente, para que sepa qué sucedió con aquello. De hecho, va a estar íntegramente en nuestra programación esta sesión que duró hasta altas horas de la madrugada, que fue tenso el debate, entre medio un acuerdo con el gobierno, pero finalmente ya se despacha. Claro, se trabajó el lunes en la Cámara de Diputados, ni hablar, yo lo mencionaba en la transmisión, más de 10 horas por el debate a propósito del plebiscito en búsqueda de cambios constituyentes, madrugada de martes, entonces hay que relativizar ciertas informaciones y estar pendiente, por ejemplo, de los canales, en este caso oficiales, como Exacto. somos nosotros, el canal de la Cámara también, para seguir los debates legislativos. Pero como tú bien decías, de todas maneras se hicieron dos citaciones el día de hoy. La primera de ellas nos trajo temas de la tabla, temas que se esperaba poder zanjar porque el día lunes tuvimos harto debate a propósito del tema de las reelecciones, pero no conclusiones en cuanto a las votaciones. Necesitaba 26 votos el tema de los límites a las reelecciones de autoridades, y no hablamos solo de parlamentarios, sino que hablamos de concejales, alcaldes, consejeros regionales, y eso preliminarmente, porque la idea es que cuando pase a debate en particular se pueda incluir, por ejemplo, el tema de los gobernadores regionales, que no está incluido todavía, porque todavía no se eligen, pero también que pueda relativizarse, que eso también es muy importante, los límites de reelecciones para los diputados y por qué no para los alcaldes. Hubo varias intervenciones hoy en la sala que decían que 2 reelecciones apenas, comillas, para los alcaldes era muy poco, porque si la comparativa con los senadores era una elección completando adicional a la original, hablamos de 16 años. Claro. Para diputados hablamos de 4 años más 2, entonces completamos 12. Y para los alcaldes y corres es lo mismo. Entonces, que unos tengan 16 y los otros tengan 12, pudiendo tener los 16 con periodos de 4 años, es algo que también se relativizó bastante, considerando además, saber que las elecciones de alcalde que vamos a tener el próximo año, suele darse esto en cuanto a que la gente habla de que elige a la persona y no al partido, por ejemplo. Sí. Así que es también una razón más para que pueda sufrir cambios. Este tema, cuando vuelva a la Comisión de Constitución, necesitaba de 26 votos, obtuvo 36, pero también obtuvo 4 votos negativos. Así que hay que estar muy atentos a los cambios que puede involucrar este tema a propósito de las imágenes que vemos ahí en el apoyo. Vamos, te propongo, Betsabe, a que revisemos parte de lo que nos dejó el debate en horas de esta mañana, incluso con las declaraciones que vamos a ver, por ejemplo, del senador Juan Antonio Coloma, quien hizo una comparativa internacional de la cantidad de países, casi 200 países, y la cantidad muy limitada que tiene legislación en esta materia. Vamos con ese material. Veamos. Así que a mí, de un punto de vista democrático, esto no es ningún avance. Esto es quitar opciones de elección, digámoslo, por su exacta dimensión. Pensé que esto podía ser, aquí siempre se dice, una referencia mundial. Me di la lata, porque es latoso, presidente, revisar todos los parlamentos del mundo, efecto de lo cual me ayudó la Unión Interparlamentaria Mundial. Y de 196 países, 196 países que tienen sistema democrático, dos no tienen reelección. O sea, están todos equivocados. Yo creo que tenemos que tener un sistema transparente, darle posibilidades que venga otra gente con nuevas ideas, en que no concentremos el poder, y de esa manera la democracia estará ahí, jugando entre nosotros, como es la filosofía que imbuye a este sistema de convivencia que se llama democracia, que tiene poco más de 250 años, y que tenemos que perfeccionar en Chile. ¿Y por qué los alcaldes no pueden tener un poco más? ¿Por qué tienen que ser igual?
y porque, ya se mencionó aquí, efectivamente las urnas demuestran que hay alcaldes de un color político en que toda la ciudad vota por él, porque la persona es lo que vale. Y eso es lo valioso, que en las elecciones se puede decir quién es el que queremos que continúe y por cuánto tiempo. Y si esto es solo una operación para dejar contento a algunos, no sirve, no va a ayudar. Yo, señora Presidente, creo que este proyecto da pie para que discutamos de nuestro modelo político, nuestro sistema de representación. Es necesario que lo debatamos abiertamente, pero si queremos limitar para sanear que cualquiera que haya estado más de 2 periodos, igual que sea diputado o senador, demos el paso al lado. O si es necesario que todos demos el paso al lado. Parte de las declaraciones entonces en la citación extraordinaria de esta mañana y comienzos de la tarde, Betsabe, con plazos e indicaciones entonces para perfeccionar este proyecto con esos alcances que te mencionaba en la previa respecto a incluir nuevas figuras, poder extender las elecciones para quienes apenas cumplieran 12 años, por ejemplo, como margen, y extenderlo a 16 o eventualmente hacer otro cambio hasta el 28 de noviembre, entonces la posibilidad de incluir esas modificaciones ante la Comisión de Constitución. Sí, y es importante, Cristian, este proyecto porque, claro, usted se preguntará qué tiene que ver con las demandas de la ciudadanía, ¿cierto? La agenda social. Claro que tiene mucho que ver por la representatividad aquí en el Parlamento, precisamente. No solo estamos hablando de senadores y diputados, sino también otro tipo de autoridades, el tiempo que están bajo sus cargos y también cómo representan a la ciudadanía. No es menor este proyecto y, como bien nos informas tú, Cristian, ya avanza rápidamente. Otro tema que también analizó la sala ya hace poquitos minutos, la nominación de Leopoldo Llanos a la Corte Suprema, que pasó por este tipo de nombramiento especial que tiene el Senado de la República. Nuevo formato. Que primero reciben al ministro de Justicia, en este caso recibe la Comisión de Constitución, luego al candidato, quien expresó por qué tiene que estar de hecho en este cargo. Estamos viendo de hecho imágenes de lo que fue esa sesión y posteriormente pasó hoy a la sala. También hubo un intenso debate allí por el rol, un buen currículum al menos tiene. Sí, se le destacó mucho en su momento, bueno, por parte de los senadores y como también ocurrió en la comisión, que sí, digámoslo, también otro filtro es el filtro ciudadano, que también hace la diferencia. Es su perfil. Él no solamente tiene una destacada trayectoria a nivel del sistema judicial, sino que también a nivel académico. Ha estado en casos de alta connotación, por ejemplo, en materia de derechos humanos, en tema de salud, de las ISAPRES y los medicamentos de alto costo, Villa Grimaldi, Londres 38, pero lo cierto es que, pese a esos casos bullados, ha mantenido un perfil muy sobrio, muy bajo y tiene una destacada trayectoria, como te decía, por ejemplo, desempeñándose en la Corte de Apelaciones allá en la Araucanía desde el año 98 hasta el 2015. Ahí es cuando recién llega a la capital y comienza a desempeñarse en la Corte de Apelaciones de Santiago. Estuvo en Angol, estuvo en Temuco, conocedor de la zona, con vivencia en educación municipal, pública, como lo dijo en su momento, también con un currículum a nivel regional importante, con una mentalidad. ¿Sabes? Nosotros lo decíamos, cuando uno hace una presentación para postular a un cargo tiene que tomar un tema. Y él tomó un tema que no era, a diferencia de sus otros 14 colegas candidatos, no era judicial o jurídico, podríamos decirlo, sino que involucraba las redes sociales, cómo pueden afectar, por ejemplo, la lectura que se tenga del Poder Judicial o de la relación que tienen los magistrados, por ejemplo, con los abogados, porque se puede derivar esto a un favoritismo y es un tema muy contingente y eso también llama la atención y lo diferencia de otros que precisamente también iban por este cargo. Partió de hecho expresando ante la comisión mixta cuando estuvo allí lo que está pasando en nuestro país, cómo también lo dimensiona la Corte Suprema, el Poder Judicial y los poderes del Estado, cómo se tienen que relacionar además. Fíjate, Cristian, que también se refirió a esta polémica que hay sobre la designación de notarios. Dijo que debería estar vinculado al Poder Judicial en algún momento. Señaló que si bien ellos son auxiliares, así se refirió, de justicia, su designación deberá ser un tema de margen de ese poder del Estado. Se refirió además a los abogados integrantes, a la aplicación de la ley antiterrorista en la Araucanía. Además, tuvo una importante postura allí, dijo el magistrado que hay que distinguir las causas del conflicto. Y además existe la conciencia de la sociedad del pueblo mapuche, al menos él lo establece como que se debe solucionar el problema en la Araucanía. Entre otros temas que usted, por ejemplo, en senado.cl tiene más información
de lo que dijo exactamente también sobre los derechos humanos a raíz de esta crisis social. En definitiva, todas estas cualidades hizo que los senadores dijeran, bueno, tiene las condiciones para estar en este cargo y fuera ratificado hoy en la sala. Así es, tal como pasó en el punto que revisábamos anteriormente, necesitaba en este caso 29 votos y obtiene 39. Revisemos parte precisamente de las intervenciones en la sala, a propósito entonces ya de la llegada inminente de Leopoldo Llanos a la máxima instancia judicial de nuestro país. Luego de haber escuchado al ministro, señor Llanos, la comisión evaluó y deliberó respecto a si el candidato cumple con las condiciones de idoneidad, experiencia adecuada para desempeñar el cargo de ministro de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia. Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, la comisión acordó, por la unanimidad de sus integrantes, que el ministro, señor Llanos, cumple con las condiciones de idoneidad y experiencia adecuadas para desempeñar el cargo de ministro del máximo tribunal del país. Sé de ser un gran magistrado, ha sido un magistrado diligente, un magistrado más moderado, un hombre que sin lugar a dudas va a hacer un aporte a la gestión judicial y por eso vamos a votar favorablemente este nombramiento. Se solicitó mucha información de él, a diferencia probablemente de los procedimientos tradicionales de nombramiento de los jueces de la Suprema, y respondió bien a las exigencias y expectativas que se tiene de quién va a desempeñarse en el máximo tribunal del país. Por esa razón voy a apoyar el nombramiento, señor presidente. Pero han sido los antecedentes personales y su trayectoria la que ha motivado al presidente Sebastián Piñera efectuar la proposición del actual ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Leopoldo Llanos, para esta finalidad. Aquí se ha recordado su trayectoria, que la recuerdo muy brevemente. Abogado desde 1978, habiendo hecho sus estudios en la Universidad de Concepción, lleva 38 años en el Poder Judicial. Tres cosas para el cierre de Betsabe y para todos quienes nos ven también a propósito. Leopoldo Llanos llegaría a conformar entonces parte de estos 21 integrantes de la Corte Suprema de Justicia, reemplazando a Hugo Carreño, esto por los 75 años que cumplió en abril pasado, y ya tiene 70, la idea es que cumpla el próximo quinquenio entonces en el máximo tribunal del país, y quedaría la tercera sala que preside Sergio Muñoz y que curiosamente ve temas también de salud sobre los cuales él tiene conocimiento, que también componen Ángela Vivanco, María Eugenia Sandoval y Carlos Aránguiz. Segunda cosa también, otros dos temas que se vieron hoy en la sala, en materia de transportes, los perímetros de exclusión, la idea de poder rebajar las tarifas y negociar con los operadores por 3 años más de parte del Ministerio de Transportes, pasa a segundo trámite a la Cámara de Diputados, y por último también el tema de la ley corta de electricidad, que quedó con plazo de indicaciones hasta el próximo lunes, buscando también mejoras en las tarifas, pero principalmente también a propósito de la rentabilidad que tienen los operadores y los distribuidores eléctricos en nuestro país, que al menos no es menor y también es un tema, por qué no decirlo, de contingencia. Así es. Gracias, Cristian, por esta actualización de la sala de sesiones. Nosotros nos reencontramos en otra ocasión con más sala. Que tengas una excelente jornada. Seguimos con más noticias, porque el presidente Sebastián Piñera se refirió anoche, luego del paro nacional, sobre lograr acuerdo para superar esta crisis social. Así lo anunció el mandatario, manifestando la paz social, también robustecer la agenda social y una nueva constitución. La apertura, de hecho, de este llamado a nueva constitución fue lo que más llamó la atención aquí en el Senado de la República. ¿Por qué? Porque generó bastantes reacciones por parte de los senadores. Este mensaje ampliamente fue valorado por el Senado de la República de forma transversal, destacando el giro de este discurso y su intención de dialogar, que es lo más importante. No obstante, aún se dejan ver posturas de diferentes mecanismos por el cual deba llegarse a esta nueva Carta Fundamental, mientras que el oficialismo defiende la idea de un Congreso Constituyente con plebiscito ratificatorio. Desde la oposición se abren a que la ciudadanía decida a través de un plebiscito previo la institucionalidad de redactar la nueva Constitución, sea el Congreso, una convención o una asamblea constituyente. Es un tema que todavía genera reacciones y pasemos a escuchar. Un acuerdo por una nueva Constitución, dentro del marco de nuestra institucionalidad democrática, pero con una clara y efectiva participación ciudadana, con un plebiscito ratificatorio para que los ciudadanos participen no solamente en la elaboración de esta nueva Constitución,
sino que también tengan la última palabra. La ciudadanía tiene que ser actor fundamental en esta transformación. Para eso hay que hacer un plebiscito y eso es algo que el presidente tiene que llamar y es urgente que lo haga. No creo que sea un problema que alguien crea que el Congreso, por ejemplo, es el lugar legítimo para poder hacer cambios constitucionales como ocurre en la gran mayoría de las democracias modernas. Tampoco creo que sea un problema que otro grupo de la población crea que la Asamblea Constituyente es la solución. Lo que sí es un problema es cuando ninguna de las partes está dispuesta a ceder para lograr un acuerdo. La Asamblea Constituyente es lo que se está sustentando hoy día en el apoyo a los violentos, en el apoyo a los que están queriendo desestabilizar el país y destruir el país. Por lo tanto, eso es un antecedente evidente de que las instituciones tienen que funcionar para que la violencia no se apodere de la vida política del país. La propuesta para resolver esta crisis debe implicar un salto democratizador. No hay que temerle a la gente, no hay que temerle a la expresión democrática de la soberanía. Esta es una oportunidad para que Chile dé un salto para efectos de consolidar una democracia de alta intensidad. Y por eso hemos planteado que la nueva Constitución debe ser elaborada con una amplia participación ciudadana. Bueno, ahí estábamos con las diferentes reacciones tras lo que ha dicho el presidente Sebastián Piñera, quien llamó sobre todo al diálogo político, a todos los sectores, de llegar a un acuerdo en torno a una reforma constitucional, a nuestra Carta Fundamental, pero también condenar los hechos de violencia fue otro tema, cómo solucionar esta crisis social. Un diálogo que se tiene que fundamentar también aquí en el Congreso Nacional, ha dicho el mandatario. Se ha referido a este tema también el presidente del Senado de la República, el senador Jaime Quintana. Pasemos a escuchar. El óptimo para toda la oposición, y así lo han suscrito todos los presidentes de partido, es una asamblea constituyente. Pero entendemos también, con un criterio de realismo, que en la derecha no están los 2 tercios que se necesitan para esa fórmula. Y por lo tanto, lo que hoy día se está explorando es una fórmula similar a la que presentó Michelle Bachelet, pero yo diría con un porcentaje mayor de participación ciudadana aún de lo que previó Bachelet en su momento. Y con esta información nos despedimos. Se reviva cada una de las noticias que ha marcado esta jornada de día miércoles a través de todas nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Quédese en el canal del Senado porque ya viene la retransmisión de la Comisión Especial Mixta de Presupuesto del pasado 11 de noviembre y el debate completo del Erario Nacional año 2020.